Bueno, muchas gracias al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, por oficialmente darle inicio, como decía, a este quinto foro de sostenibilidad de la ANDI. Y vamos a continuar entonces con la agenda programada para el día de hoy. Y por eso vamos a invitar al escenario a Andrés Giraldo. Andrés es Managing Director and Partner de Boston Consulting Group. Así que adelante, estamos acá. Andrés Giraldo. Gracias. Tienes el... Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy Andrés Giraldo, soy socio director de BCG y quería comenzar hablándoles un poquito de BCG porque creo que es un buen contexto de lo que vengo a compartirles hoy como material. BCG tiene ya 60 años de historia, está en 65 países. Y algunos años atrás, diría más o menos unos 4 años, se tomó la decisión de definir dos, lo que llamábamos moonshots a nivel de compañía. Moonshot basado en lo que en su momento hizo Kennedy cuando definió ese objetivo de los Estados Unidos de llegar a la Luna. Y cuando él daba su discurso sobre ese objetivo decía, nos comprometemos a hacer esto no es porque sea fácil, sino porque es difícil. Y porque a partir de asumir esos retos difíciles es que vamos a construir nuevas capacidades que nos van a ayudar a desarrollar. Yo creo que la principal misión que tenemos hoy en día como empresas es atender de manera correcta, de manera oportuna y de manera científica el reto que tenemos por delante de buscar una descarbonización de nuestros procesos productivos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hay elementos que ustedes van a ver, y les voy a compartir algunas cifras, que vienen más allá de por efectos de acciones conscientes, por cambios en las mezclas en cómo desarrollamos los negocios. En la medida en que nos desplazamos menos para hacer ciertas cosas, en la medida en que hay menos movimientos de bienes y servicios, pues obviamente hay efectos positivos, pero hay elementos de base que no vamos a poder sustituir. La alimentación, por ejemplo, es algo que vamos a requerir y que vamos a requerir en mayor volumen en la medida que la población sigue creciendo. Y no vamos a poder mandarnos una manzana por internet. Entonces, asegurarnos de que vamos desarrollando nuevas maneras de abordar nuestras cadenas productivas, entendemos mejor cómo vamos desarrollando nuestros procesos internos y vamos articulando la estrategia de sostenibilidad con la estrategia de las compañías es donde realmente podemos conseguir cambios realistas y sostenibles en el tiempo. ¿Por qué es esto tan importante desde la data? Y voy a compartirles mucha data. Están libres todos a tomar las fotos que quieran. Pero empecemos porque hay algunas personas o entidades que todavía cuestionan si existe un calentamiento global. Y las cifras son absolutamente contundentes. Como ustedes pueden ver en la gráfica que tenemos ahí a mano izquierda. Sí, absolutamente, en la historia del planeta ha habido muchas fluctuaciones a nivel de la concentración del CO2 en la atmósfera. Entonces, es una realidad que existe la fluctuación. Lo que también es una realidad es que donde estamos hoy en día supera ampliamente cualquier fluctuación histórica que ha presentado el planeta. Y, como lo mencionaba Bruce en su presentación, esto tiene efectos directos y reales en las economías globales. Si se cumpliera la ambición de país, que cada vez es más difícil, por no decir que ya es imposible, el efecto que esto puede llegar a tener a nivel de la economía global es de una caída del 8% del PIB. El 8% del PIB mundial es un montón. ¿Ok? Es Alemania. Cuando lo miramos desde elementos que son un poquito más tangibles para nosotros como personas, no solamente como seres económicos o representantes de compañías, imagínense que esto es más o menos 2 meses de sequía a nivel global.
Si nos fuéramos a llegar a la meta de París, el efecto sería aún más devastador, 13% de caída del PIB y más o menos 4 meses de sequía. Y eso está considerado como el punto de inflexión para la humanidad. Si nosotros podemos llegar a ese nivel de atender ese objetivo en el tiempo que está trazado, podemos llegar a contener el efecto. Si no, se desborda y nos vamos hacia el tercer escenario, que es que con la trayectoria actual que tenemos, se traduce en un calentamiento de 4 grados centígrados del planeta, perderíamos el 30% del PIB mundial. Y significa que llegaríamos hasta 10 meses de sequía en todo el planeta. Ahora, hablamos mucho de que estamos en el Amazonas, hablamos mucho de todas las bondades que tiene Colombia, y por supuesto que las tiene, pero también escuchamos con cierta recurrencia este no es problema nuestro. Nosotros estamos parados en donde le podemos dar un montón de elementos al mundo. Sin embargo, la realidad es que el planeta, desde la perspectiva climática, no tiene fronteras. El aire circula libremente, el aire no pasa aduanas, no saca visas. Lo mismo sucede con el agua. Y por esa razón es importante entender que si miramos acá lo que tenemos en estas gráficas, la población mundial está primordialmente en países emergentes. Más o menos un 88% al 2050 se espera que esté en países emergentes. Esos países emergentes van a representar el 62% del PIB mundial. Y en esos países emergentes es donde tenemos las mayores brechas de sostenibilidad a través de las 3 dimensiones, el tema ambiental, del tema social y el tema de gobierno. Entonces, por supuesto, tenemos desafíos muy importantes a nivel social, creo que todos los conocemos, estamos claros en eso. Sabemos que hay elementos de transparencia, de mejores gestiones de nuestros procesos y de nuestros procesos de fiscalización y toma correcta de decisiones. Pero el tema ambiental no es para nada menor. Hay 17 puntos de brecha en las evaluaciones entre los países en desarrollo versus países desarrollados. ¿Cómo se traduce esto desde la perspectiva más económica? Lo que tenemos a mano izquierda es, en el eje vertical, las emisiones acumuladas per cápita. Y en el eje horizontal tenemos el índice de vulnerabilidad económico que tiene cada uno de los países. Y lo que podemos ver ahí es que si bien en los países en vías de desarrollo o en los países emergentes hay un menor nivel de emisiones per cápita, son al mismo tiempo aquellos países que se ven mucho más afectados por cualquier desviación. Y por eso, cuando lo medimos en niveles de impacto sobre porcentaje del PIB, lo que vemos es que con la trayectoria actual, uno podría ver una afectación de hasta el 3% del PIB en los países de ingresos medios y altos, pero alrededor del 12% del PIB en aquellos países de ingresos medios o bajos. Entonces, tenemos la gran fortuna de tener los mejores recursos y poder atender de alguna manera esta crisis de una manera muy asertiva y aportar, pero al mismo tiempo estamos en el mayor nivel de vulnerabilidad, lo que nos obliga sin duda a tener una actuación decidida y rápida. Todo esto ya es, digamos que, ampliamente conocido en el círculo más científico, y yo creo que en los estadios principales de discusión a nivel global. Cuando estamos hablando de las diferentes COPs, cuando estamos hablando de las reuniones de Davos, lugares donde nosotros como consultores estamos presentes y estamos ayudando a desarrollar esa agenda, hay una conciencia perfectamente clara de lo que sucede. Y esa conciencia se va traduciendo poco a poco en elementos regulatorios. Ahora, esos elementos regulatorios se construyen sobre bases bastante asimétricas. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de las metas que están en Estados Unidos, en Europa, se trabajan las metas sobre unas bases mucho más ciertas, sobre esfuerzos que ya se vienen adelantando hace décadas en algunos casos, donde hay mediciones claras de líneas bases y donde hay una agenda gubernamental claramente definida. El que estos países más avanzados y el que este tipo de entidades vayan trabajando en pos de proponer una agenda regulatoria
obviamente se traduce en que países como el nuestro, y no somos obviamente los únicos en Latinoamérica, lo mismo lo vamos a ver en Chile, en Costa Rica, donde ustedes quieran, haya una necesidad imperiosa de decir, nosotros también estamos haciendo lo nuestro. Nosotros también estamos adquiriendo compromisos. El gran desafío que tenemos y al mismo tiempo el gran riesgo que tenemos es que eso no está claramente definido. Y lo que la ciencia nos enseña, y parte de lo que les voy a compartir a continuación, es que el camino que hay que recorrer no es el mismo para todos. No todo el mundo debe reducir en la misma intensidad, no todas las cadenas productivas son iguales. Y la afectación económica que puede tener un cambio en un paso más acelerado del necesario puede tener unas consecuencias igualmente dramáticas y nefastas que no atender. Razón por la cual tener un discurso más transversal y digamos que muy generalista a cómo atender la problemática, pues va a generar unas inequidades y unas dificultades de realmente atender de manera correcta las necesidades que nos presenta el entorno. Ahora, si bien se ve bastante desafiante el camino, y de pronto yo puedo sonar medio adventista acá con el comentario, sí hay bastantes herramientas que ya están ampliamente medidas que nos permiten abordar de manera efectiva estos riesgos. El primero de ellos, y muy importante, y diría que es el que está más en las manos de todos los que son empresarios o participan en el mundo empresarial, es lo que llamamos la gestión de la demanda. Así como se van evolucionando los productos y servicios según las tendencias de los consumidores, el entender que existe este reto y que es una necesidad primordial para la sostenibilidad de los negocios en el futuro, el tener unas huellas de carbono más bajas, nos permite empezar a tomar decisiones para ir transitando nuestros portafolios de productos y servicios a aquellos que van mucho más en línea con los objetivos globales. Que además va a ser muy bien recibido por consumidores y otros stakeholders, como les mostraré a continuación. Lo segundo es que ser eficiente paga también en términos ambientales. En la medida en que yo tengo mayor utilización de líneas productivas, tengo un mayor rendimiento de mis recursos hídricos, en la medida que tengo un menor consumo energético en general, pues todo esto se traduce en una externalidad positiva para el planeta. Ya Bruce lo comentó, el tema de energía renovable, el de cambios en combustible, el de temas de hidrógeno, entonces no voy a entrar en eso. Pero sí hay un tema muy significativo que creo que vale la pena enfatizar, y está en toda la parte de cultura de captura de emisiones y reutilización de esas emisiones para bienes productivos. Y creo que ese es un espacio que está relativamente poco explotado todavía a nivel general y por supuesto en nuestro país. Luego hay un elemento que es, entre comillas, más para los que no tienen otra alternativa, que es el tema de créditos de carbono, pero que es un bien tremendamente escaso y que ya les voy a mostrar qué complejidades tiene. Ahora, no todo es simplemente lo tenemos que hacer porque es lo correcto, aunque la verdad eso debiese ser suficiente. También es que el invertir en elementos de sostenibilidad genera múltiples beneficios para las compañías. ¿Por qué? Porque podemos tener un mayor nivel de ventas y atractivo para el talento. 40% de los jóvenes en Colombia manifiestan que están mucho más atraídas a trabajar en compañías que tienen una política de sostenibilidad clara. La expansión hacia nuevos negocios, en la medida en que se entra, por ejemplo, compañías de refrescos o bebidas que entran en el mundo de reciclaje, ya no solamente por atender circularidad, sino porque es en sí mismo un buen negocio, pues da nuevas avenidas de desarrollo. Está medido que aquellas compañías que trabajan de manera activa y consciente los elementos de sostenibilidad tienen rentabilidades superiores, hasta 2.5% más de rentabilidad que el resto. Obviamente se atienden los desafíos regulatorios que vimos anteriormente. Como las instituciones financieras, los fondos de capital privado, los fondos de inversión, están cada vez también más fiscalizados y más interesados en este espacio, el
empezar a trabajar este tipo de proyectos e involucrar este tipo de proyectos en el día a día de la compañía da acceso a fondos a un costo de capital mucho más bajo. También está medido que aquellas compañías que tienen una estrategia claramente definida de sostenibilidad pueden tener alrededor de 10% de prima de valor de acción sobre aquellas que no lo hacen. Y por último, y lo mencionó también Bruce, hay una alineación con las preferencias de los consumidores. En Colombia, esto en un trabajo de campo que desarrollamos en BCG, el 76% de las personas considera que atender los desafíos de sostenibilidad es una prioridad en su día a día y más del 50% está dispuesto a cambiar de marca o de proveedor si hay una diferencia sustancial entre cómo atiende las dimensiones de sostenibilidad. Ahora, esto permite que si uno mira del 2008 al 2023 y vea cómo ha sido la valoración de las acciones a lo largo del tiempo, hay alrededor de un 80% de más rentabilidad o rendimiento sobre las acciones en aquellos que han desarrollado planes robustos y alrededor de 300 puntos básicos de mejor EBITDA. ¿Por qué? Porque la eficiencia paga. Ahora, dado que esto es cada vez más conocido, lo que se avisora son grandes presupuestos de inversión. Son presupuestos que están disponibles en todas las geografías, los hay también en Colombia, y que lo que va a generar es unos espacios de actuación claros en cuanto a objetivos de inversión, por los cuales empieza a haber cierto nivel de competencia. Cuando estamos hablando de vamos a invertir en energías renovables, en temas de biomasa, en agricultura sostenible, en soluciones basadas en la naturaleza, pues son espacios que empiezan a llenarse rápidamente de oferentes y donde no necesariamente está la cantidad suficiente de opciones de inversión. Ahora, cuando estamos viendo en cómo atender de una manera un poco más estructural este reto y pensándolo desde el sombrero de la compañía, pues para simplificar el mundo hay 3 tipos de soluciones que uno puede llegar a implementar. Las primeras son de reducción. ¿Cómo hago yo para, en mis procesos actuales, emitir menos gases? La segunda es la de remoción. ¿Cómo puedo hacer yo para, de alguna manera, capturar, reutilizar esos gases que voy emitiendo y traducirlos en una fuente de insumo energético para mi propio proceso productivo? Y el tercero es la compensación. Y el tercero, como es un tema de alguna manera, poner dinero sobre la mesa, es uno que se ha utilizado de manera mucho más agresiva, tal vez que los 2 primeros, cuando realmente es tal vez el menos sostenible de todos. Y cuando miramos todo lo que son los estudios que se realizan a nivel de las entidades principales mundiales que están trabajando en estos temas, pues la verdad es que no se considera como una ruta correcta de buscar la descarbonización del mundo el irse por elementos de compensación, porque las fuentes son finitas. Ahora, teniendo tanto dinero disponible para invertir, entendiendo que esta es una problemática muy importante, y habiendo una movilización de tantos capitales, lo que empezamos a encontrar es que hay escasez en varios de los objetivos de utilización de esos fondos. Si estamos hablando de qué tan disponibles están estos recursos naturales para poder eventualmente hacer remociones, para eventualmente hacer algún tipo de compensación, ya 43% de las empresas no están encontrando esas fuentes de inversión. Cuando hablamos de empezar a trabajar con metales clave, cuando estamos hablando de irnos un poco más al eléctrico y todo, ya hay 1/3 de los metales clave que están siendo escasos. Cuando estamos hablando de las brechas entre la oferta y la demanda de los materiales reciclados, esa brecha es de alrededor de un 45%. Y cuando hablamos de los créditos de carbono, la proyección de créditos de carbono es de 700 millones de toneladas de captura. Y esos créditos de carbono van para 3 mercados completamente diferentes. Un primer mercado, que es lo que llamamos el mercado voluntario, o sea, que es el mercado donde una empresa manufacturera, donde eventualmente
un banco puede decir yo voy a ir a adquirir esto y voy a contribuir de esta manera. Pero luego hay otros dos mercados que son mercados de compliance industrial y de compliance geográfico. Y ese tema de compliance genera un gran desafío, y es que como ya se vuelve regulatorio, se vuelve ley, yo tengo que hacerlo. Y esto ocurre para empresas de energía, para empresas de transportes aéreos y demás. Pues lo que significa es que por la misma regulación se genera un mercado de búsqueda de estos bonos. Pero pues es que no hay tanto bosque que proteger. Esto es finito. Y al ser finito, lo que se espera es que para el 2029, estamos hablando a 5 años, ya haya más demanda por bonos de carbono que capacidad de producción de bonos de carbono en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son 5 pasos bastante simples, pero que por detrás tienen un montón de trabajo. Y hago énfasis, un montón de trabajo. Lo primero es, hay que comprometerse. Y comprometerse es entender qué es lo que realmente se requiere desde la base científica para que en mi acción económica yo pueda aportar lo que tengo que aportar en pos de alcanzar esos objetivos. Les dije, el distinto según la compañía, el distinto según la industria. Ahora, ese compromiso lo que permite es tener acceso a cuáles son todos esos requisitos que hay que cumplir. Y tenemos la tentación, en algunos casos, de decir, voy a buscar certificaciones, voy a buscar sellos, voy a buscar elementos, que cada uno tendrá su validez. Pero en última instancia lo importante es que estemos todos construyendo en pos de realmente la ruta de descarbonización que queremos. Ahora, para eso hay que luego desarrollar un plan. Esto es un ejercicio muy consciente, donde tenemos que entender realmente dónde tenemos que actuar, dónde realmente tenemos posibilidades de generar impacto, cuál es el costo de incorporarse en ese tipo de actuaciones, cuáles eventualmente se pagan a sí mismas y son de alguna manera victorias tempranas, y qué tipo de recursos tengo que yo poner sobre la mesa para poder alcanzarlo. Esto, por supuesto, hay que validarlo científicamente, asegurarse que efectivamente nos lleva hacia las rutas de compromisos que adquirimos y luego sí entrar en un elemento de comunicación y divulgación. ¿Por qué hago tanto énfasis en el proceso y decir hay que planearlo muy bien? Porque aún grandes CEOs mundiales de empresas multinacionales muy reconocidas han tenido que echarse para atrás en sus compromisos de descarbonización, no solamente porque resulta que no alcanzaban a cumplir esos objetivos, sino que al mismo tiempo el detrimonio patrimonial para la empresa estaba siendo demasiado alto. Entonces tenemos que equilibrar los dos objetivos, tenemos que equilibrar los objetivos financieros y equilibrar los objetivos de sostenibilidad. Y para eso hay que hacer un plan supremamente consciente. Luego, sí podemos entrar en elementos de comunicación y divulgación. Hoy en día, la mejor fuente que tenemos de inspiración es el SBTI. Es, digamos, una entidad que ha sido conformada por diferentes órganos internacionales de alta reputación que han hecho un estudio bastante consciente, bastante dedicado, que tiene elementos de ciencia, tiene elementos de definición de presupuesto de inversión, tiene elementos de rutas de emisiones que se deben seguir, porque no solamente es importante el qué tanto logro yo descarbonizar, sino a qué velocidad puedo estar yo estableciendo la implementación de esos planes, y que también ayudan a definir objetivos de manera muy clara y muy consciente. No es perfecto, y hago énfasis en eso, no es perfecto, pero es hoy en día la mejor guía científica que tenemos en el mundo de cómo abordar esas problemáticas. ¿Por qué digo que no es perfecto? Porque, por ejemplo, si hablamos de empresas de alimentos colombianas, en una proyección de crecimiento de población importante, con deseos de expansión, pues la sola tasa de crecimiento de esas compañías supera ampliamente lo que se puede hacer en términos de remoción o de neutralización de efectos de gases invernadero. Entonces hay que trabajar muy bien, muy de la mano con diferentes asesores para asegurarse que se está
haciendo lo correcto a la velocidad correcta y en consecuencia con también los planes estratégicos de las compañías. Ahora, ya para ir cerrando, hay una cosa muy importante en este ejercicio, y lo mencionaba Bruce también en su presentación, y es que buena parte de lo que tenemos que conseguir está por fuera de la frontera de nuestras compañías. Dependiendo de la industria, puede ser que entre un 60 hasta un 95% de las emisiones de la cadena de valor estén por fuera de la frontera de esas empresas. Y eso lo que obliga es a trabajar en comunidad. Este es un reto bastante importante, es muy significativo y loable todo lo que la ANDI está haciendo en estos escenarios para promover lugares donde poder tener discusiones fundamentadas, apoyadas, donde todos podamos aportar y empezar a construir coaliciones que permitan atender estos objetivos de la manera más impactante. Todas estas soluciones de elementos basados en la naturaleza, de agricultura sostenible, de ganadería sostenible, requieren cambios culturales importantes y requieren impactar los gremios, requiere impactar la conciencia de quienes están en las cadenas productivas de las compañías, pero también requiere trabajar directamente con los campesinos, con los ganaderos, y darles los insumos necesarios para que efectivamente ellos puedan trabajar de una manera distinta, que además es mucho más rentable para ellos, pero que de pronto de corto plazo requiere inversiones para los cuales no tienen el capital. Entonces, asegurarse que se trabaja de manera mancomunada con el entorno para asegurar ese camino hacia las mejores prácticas ambientales va a ser fundamental para que podamos ser exitosos en este reto. Ahora, no tenemos que reducir todo en todas partes, y los costos de reducción de las emisiones varían de manera bastante significativa entre las diferentes industrias. En algunos casos, esto se puede compensar vía precios que se trasladen a los consumidores o a los usuarios finales. En muchos otros, realmente este costo se traduce más en una inversión. Si estamos hablando de cómo podemos eventualmente transitar hacia flotas eléctricas de transporte, pues ahí están los casos de negocio ya comprobados de cómo en el mediano plazo eso genera mayor rentabilidad para la compañía. Cuando estamos hablando de eventualmente utilizar biomasa en procesos de transformación, también está validado económicamente, es más eficiente para la compañía frente a otras alternativas de fuentes energéticas. Entonces, el estar abordándolas de manera consciente y teniendo en cuenta el costo va a ser fundamental para que podamos actuar de manera decidida. Ahora, el camino para cada compañía es bien distinto. En algunos casos es un tema de adaptación de cómo estamos trabajando, es un tema de asegurarse que le vamos dando escala a proyectos en los cuales venimos trabajando, y también tiene muchísimo que ver con la innovación, con la transformación de nuestros modelos de procesos productivos, cambiando de manera radical cómo operamos nuestras compañías. Esto se vuelve una necesidad imperiosa para todas y cada una de ellas. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de crear una ventaja competitiva en la sostenibilidad. Y realmente poder atender todos estos desafíos que nos presentaba Bruce más temprano, alrededor de limitantes geográficas, alrededor de lo que pueden ser impuestos a los que nos veamos expuestos hacia adelante, hacia temas de aranceles que le resten competitividad a nuestros productos. Como es un tema de gran urgencia, entre más rápido nos movamos y construyamos estas nuevas capacidades, mucho más rédito le vamos a poder sacar a las inversiones que hagamos. Porque si somos o la centésima compañía que hace algo, pues tener la preferencia del consumidor o ganar los elementos de reputación o de acceso a financiamiento, pues va a ser cada vez menor. Esto realmente es una carrera.
Es como, volviendo al inicio de la conversación, como la carrera en su momento por el espacio entre Estados Unidos y Rusia. Aquí, el que más rápido se mueva, más rápido desarrolle esas capacidades, es quien tiene más posibilidad de salir victorioso en el mediano plazo. Entonces, para resumirles lo que compartimos el día de hoy, lo primero y más importante es que no podemos olvidar que este es efectivamente el mayor reto que tiene el mundo hoy en día. Porque estamos hablando de ciudades inundadas, estamos hablando de sequías de múltiples meses, estamos hablando de perder hasta el 30% de la economía mundial. Lo segundo, y lo mencionó también Bruce en su presentación y quiero hacerle eco, la legislación, especialmente la colombiana, exige actuar, tiene algunos compromisos, pero no define el cómo. Y es muy importante el rol que como gremio se puede hacer para que efectivamente la legislación quede establecida bajo conceptos técnicos, científicos, que reconozca las diferencias entre las diferentes cadenas productivas. Sabemos que la compensación vía bonos de carbono no va a ser suficiente, van a escasear, van a subir en precio de manera bastante agresiva. Y actuar trae beneficios tangibles, lo vemos en el GIP de la compañía, lo vemos en la valoración de las acciones, lo vemos en las rentabilidades generales. Ahora, hay que actuar rápidamente. Y para actuar rápidamente tenemos que empezar por tener un buen plan. Un plan basado en ciencia, un plan que entienda cuáles son las necesidades de inversión y también cuál es el rédito económico que podemos tener de las diferentes acciones que tomamos. Y por último, y por eso estamos acá presentes y de verdad que aplaudimos todos estos esfuerzos, actuar va más allá de la frontera de las compañías. Entre más rápido nos articulemos y lo hagamos de una manera más ordenada para atender este tipo de desafíos, seguramente mejores serán nuestros resultados. Muchas gracias.